Bueno, me alegro de estar en un curso que tiene que ver con la arqueología y que habla de arqueología funeraria, porque yo también me empecé por ahí. Yo soy médico, pero antes de ir a estudiar la carrera de medicina ya participaba en excavaciones arqueológicas y si salían restos humanos, pues aún me interesaba más que si eran restos faunísticos. Por esa razón, mi tesis doctoral tuvo que ver con la patología en los restos esqueléticos humanos, y revisé pues, miles de esqueletos, y en el fondo, ya como forense, me interesó mucho la identificación humana, los problemas de identificación humana que tienen que ver con sujetos vivos y también con muertos, ¿no? Hoy día la población inmigrante no documentada requiere la participación de forenses para establecer, por ejemplo, la edad, y eso es una cuestión de todos los días, ¿no? Pero bueno, en este curso yo lo que voy a hacer es un repaso, casi voy a tratar de defenderme también, porque llevo años tratando de defender la bondad de lo que significa la arqueología forense, que quizá no se explican las facultades, pero es que es tan pertinente como cualquier otra arqueología, y en la que he visto a buenos profesionales que, como tenían la experiencia de la arqueología funeraria, luego se han ubicado muy bien en la arqueología forense. Aunque, digamos, la trascendencia, la aplicabilidad de esa arqueología sea un poco distinta, porque no es exactamente igual una aportación a la historia que también, sino a otras necesidades que son hasta incluso sociales y particularmente judiciales. Pasado mañana o dentro de un mes y medio alguien tendrá que ir a Ucrania y los que vayan a Ucrania tendrán que tener, España digo, pues tendrán que tener una experiencia en el campo de la criminalística, la criminología, de la antropología y de la arqueología, porque también en Ucrania se están haciendo fosas comunes, los vemos en la televisión todos los días, y alguien tendrá que ir a investigar eso cuando sea posible, cuando ceda un poco lo que es el problema de la hostilidad de guerra, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo ahí me sitúo de esta manera. Me alegra escuchar tantas veces lo de Barcones. Cuando estamos haciendo la exhumación buscando a unos republicanos, nos sorprendió mucho encontrar un esqueleto allí cercano que era una mujer, mujeres desaparecidas y enterradas ahí no había ninguna, y solo por eso le dimos algunas vueltas. Esto no va a ser, qué casualidad, no va a ser de la guerra civil, pero ya tiene gracia que esté tan cercano a una fosa que sí es de la guerra civil. Bueno, esa es la razón por la que hicimos el esfuerzo de una datación de carbono 14 con los recursos pocos que había para salir de la duda, y me alegro ahora mismo que tenga tanta utilidad este ejemplo concreto. Pero bueno, yo voy a tratar de defenderme. Esto que vemos aquí es de época neolítica. Eso es un cúbito y un radio, el antebrazo de una persona que tiene una punta de flecha de sílex clavada en el hueso, que ha hecho una fusión, se ha pegado el cúbito con el radio. Y estamos viendo, por lo tanto, una cosa que es completamente segura, y es que sobrevivió al flechazo. Es que por un flechazo en el brazo no te mueres nunca. No te tienes por qué morir. Entonces, esto es totalmente pertinente, ¿no? El yacimiento neolítico, San Juan Anteporta en Latina, allí en La Rioja Alavesa, que era también atípico, sorprendente, 300 individuos enterrados, aquello no era una estructura megalítica, una cosa un poco fuera de lo habitual en ese contexto geográfico donde se conocen muchos dolmens que se siguen excavando en la actualidad, y era una cosa pues, en donde fue emocionante ver in situ cómo se manifestaban esas puntas de flecha clavadas en el hueso, algunas con cicatrización, y otro montón de puntas de flecha que no estaban clavadas en el hueso, pero estaban tan al lado del hueso que yo digo y sostengo que todas las puntas de flecha que había en ese yacimiento tenían que ver con los muertos. No tenían nada que ver con ningún ritual funerario para cazar en el más allá ni nada por el estilo. Esos muertos se fueron a la tumba con flechas clavadas en tejidos blandos, porque si una flecha se te clava en el hueso y hace una cicatrización, las que puedes tener en tejidos blandos, que no es capaz de extraer, pues pueden ser incluso muchísimas más. Bueno, así que eso es pertinente, eso es arqueología, son arqueólogos, antropólogos participan, y pongo en paralelo un hueso casi equivalente de la Guerra Civil Española, que tiene también como cuerpo extraño un proyectil de arma de fuego. En realidad está el núcleo del proyectil con un proceso de cicatrización de la misma... no funciona. Con un proceso de cicatrización hace una cosa equivalente. O sea, el elemento extraño se clava ahí, el hueso va a cicatrizar, pero primero hace una osteolisis y entonces queda englobado así y no te mueres nunca por esto. Tendrás una pequeña inflamación o una infección, pero digamos que por eso no te vas a poder morir. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque voy a hablar de este otro lado de la historia. Habiendo transcurrido 5.000 años,
5.000 años donde podemos poner todo lo que queráis. Aquí se ha ido haciendo este recorrido y nos vamos a colocar, por lo tanto, en el siglo XX. Muy bien. Vemos el ejemplo de la punta de flecha, lo publicamos así, ¿verdad? Ese es el antebrazo derecho. Por cierto, deja de hacer la pronosupinación, ya no puede hacer la pronosupinación. Le queda el brazo en esta posición, que además es funcional. Porque si tienes un accidente de tráfico hoy día y se te fusiona el cúbito del radio, mejor será que te quedes así que no así. Porque, por ejemplo, esto no es funcional. No es funcional prácticamente para nada. Y esto sí. Todas esas cosas entonces las podemos trasladar a ese mundo de la prehistoria haciendo inferencias o deducciones, que las hacemos en paleopatología, como inferencias y deducciones he escuchado que se han hecho hace un rato a propósito de las manifestaciones arqueológicas de las tumbas en época medieval. Así es como la encontramos, es decir, está la columna vertebral. Podemos decir, hombre, si el individuo, mira, tiene ostofitos en la columna vertebral, tiene una artrosis. Pues si tiene artrosis tendrá más de 40 años y así funcionamos. Quiero decir, es un individuo masculino, femenino, masculino, sí. Tiene lesiones degenerativas articulares, por debajo de los 40 años eso es rarísimo, imposible. Y así funcionamos, ya sabéis que esto es un poco el mundo de la paleopatología. Bueno, hacemos una radiografía y vemos la punta de flecha que está totalmente incrustada. No se puede sacar, de aire no la puede sacar. Y podemos medirla y los arqueólogos pues se interpretan cómo es la punta en sí y esas cosas que describís en prehistoria. Muy bien. Y ahora esta otra imagen, es que no es pertinente decir... Bueno, perdón, me estoy equivocando. Esta imagen son las puntas de flecha que encontramos clavadas en este yacimiento. Y si esto es así, ¿por qué no podemos hablar del año 1936, irnos a cualquiera de las muchas fosas que hemos exhumado para decir que en este caso y en Ubieca había 18 personas donde tienen los impactos de proyectiles por arma de fuego donde están marcados ahí? Es curioso, porque yo, como tengo que defenderme, todo lo anterior es pertinente, posible, legítimo, y sin embargo tú tocas esto y cobras más palos que una estera. Durante un montón de años, incluyendo el mundo académico, nos ha estado poniendo a parir, nos ha estado insultando por reconocer que esto no era pertinente, esto no era arqueología, esto no era historia, esto no era ni memoria. Bueno, tiene gracia, ¿no? Eso ahora parece que lo hemos superado. Hace una semana, mira, el Parlamento ha aprobado la ley de memoria democrática, que es tan pertinente a la participación de investigadores como lo puede ser estudiar los restos del yacimiento que os dé la gana. Bueno, muy bien. Y claro, es que esto no es un cuento nuestro solo. Nos podemos ir a todo tipo de intervenciones arqueológicas de batallas que se han producido en otro tiempo, que ni yo conozco en aspecto puramente histórico, donde se hacen los dibujos de cómo aparecen los restos, con publicaciones monográficas como esta otra batalla, donde están las lesiones de corte, por cortes, incrustaciones de puntas de flecha o de dardos, etcétera, que también hemos encontrado en España. Y todo esto se publica en arqueología con toda tranquilidad. A nadie le da un dolor de tripas. Y además, bueno, se utiliza en la universidad para decir que la ciencia es aplicable a cualquier momento histórico y geográfico. Si nos acercamos, nos vamos del 1400 al siglo XIX, voy a poner una serie de ejemplos en los que hemos intervenido, tan pertinente es que en Vilnius, esto es Rusia, ¿no?, se hagan exhumaciones de lo que son los soldados napoleónicos que aparecen enterrados ahí en la arena. Se han recuperado una barbaridad, muertos por frío, por enfermedades y por lesiones traumáticas, y por lo tanto esto también, como digo, es publicable. La arqueología tiene un espacio de competencia indiscutible. Hay lugares y universidades en Europa donde ya se habla de osteoarqueología, que son arqueólogos con formación específica en la osteología. A veces son antropólogos con formación en arqueología, pero esa especie de disciplina que está en la mitad entre lo que es la arqueología y la antropología, ya se pueden estudiar los zapatos que llevaban esos soldados napoleónicos y todo tipo de objetos que han aparecido. No os voy a aburrir con esto. Bueno, si nos vamos a España, también hemos encontrado fosas de ese siglo XIX. Bueno, aquí están un poco los recorridos que hicieron en ese esfuerzo por entrar por Irún, Hendaya, llegar a Burgos, Vitoria, Burgos, Valladolid, Salamanca y llegar a Portugal, más otros recorridos que se hicieron, nos llevan a haber encontrado enterramientos napoleónicos en estos puntos de España, que hemos estudiado con toda naturalidad y con toda tranquilidad. Así siempre están en ese eje de comunicación de esos principales caminos que utilizaron los franceses.
hay una gran concentración si nos acercamos a la frontera porque los franceses además evacuaban a sus heridos. O sea que había sistemas de asistencia sanitaria y en carros se trasladaban hacia Francia, pero muchas veces se terminan muriendo antes de llegar a la frontera y por eso por ahí arriba, en la zona del País Vasco y tal, hemos encontrado bastantes yacimientos de estos. En el mismo siglo XIX dejamos la época napoleónica y antes de la Primera Guerra Carlista nos hemos encontrado con alguna fosa como la que veis aquí. Lo mismo, el dibujo es el mismo que eso que veíamos en otros lugares de Europa y aquí están los esqueletos que se tienen que excavar con una técnica arqueológica y excavaciones que tienen que dirigir los arqueólogos. De hecho, esto era un hallazgo casi de casualidad. Se interpretó que era una fosa de la Guerra Civil Española, no lo era, y por la munición y por la apreciación de los propios arqueólogos ya se dieron cuenta que aquello precisamente tenía que ver con el siglo XIX. Esto nos ha pasado varias veces. Aquí tenéis la fosa y en otro lugar también de Álava, después de lo que son las guerras napoleónicas y antes de la primera carlistada, en una iglesia se sabía que estaban enterradas una serie de personas, ya que aparecen los esqueletos enterrados en una especie de cal y arena, fácil de excavar, pero muy interesante porque los arqueólogos hicieron el trabajo perfectamente, estudiamos los restos, las lesiones traumáticas, en fin, lo publicamos y más. Ya está. Y todo el rato así. Y todo el rato así. Y en Vizcaya hemos encontrado la primera vez soldados de las guerras carlistas, que en realidad eran liberales. Un señor que tenía una huerta dijo, oye, aquí hay una fosa, ¿qué es esto? En realidad han aparecido pues con todos los botones, los zapatos, con las heridas, con los proyectiles, con toda la artillería, los imagináis. Así que estamos todo el tiempo haciendo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y nos vamos al siglo XX. Y en el siglo XX pasa lo mismo en Europa. Con toda naturalidad, Canadá envía a antropólogos y arqueólogos a Europa a buscar a los canadienses que estuvieron en las guerras europeas. Antes comentaba con tu hermano, ¿cuál es el mejor equipo que hay de antropólogos forenses ahora mismo en el mundo? Mejor, uno de los mejores. El que está en Hawái. O sea, quisiera yo irme a Hawái. ¿Y por qué? Porque los estadounidenses siguen buscando a sus muertos de la Segunda Guerra Mundial en las islas del Pacífico. ¿Qué te has creído? ¿Que tú vas a enviar a tu hijo a la guerra del Vietnam, que se muera ya y que no te encuentren el cuerpo y te vas a quedar tan tranquilo? Pues no, señor. Te tienen que devolver al hijo y a la bandera. Eso es Estados Unidos. Y ese fenómeno es universal. Por lo tanto, que no nos extraña algunas de las cosas que han ido ocurriendo en otros lugares del mundo. En Portugal se están preparando los arqueólogos y los antropólogos para tener que irse a las colonias portuguesas de África a buscar a los portugueses que murieron haciendo el servicio militar en esas colonias. Esto es así. Y no va a ir a menos, va a ir a más. Bueno, entonces tenemos algunas imágenes, hasta incluso con fotografías, porque esto sí, el siglo XX nos permite llegar a este nivel de detalle, que se estudian desde la perspectiva histórica y también desde la arqueológica. Ahí tenemos algunas personas ya que han fallecido, cómo quedaban enterradas y las fosas que se han empezado a reconocer o a abrir. Hay equipos, algunos que conocemos, con algunos españoles de por medio, como una especie de entidad a la que le llaman para hacer esas tareas cuando tiene que ver con la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Esta es más llamativa, porque es lo mismo que podemos ver en las fosas en España, pues lo mismo. Las leyes de Ginebra a partir de la Primera Guerra Mundial lo que exigen es, y no se está cumpliendo en Ucrania, que a los muertos se les entierre separadamente, a 1 metro de distancia uno de otro y a 1 metro de profundidad. Eso está establecido en las leyes y no se están cumpliendo. Estamos viendo por la televisión cómo en Ucrania algunas veces se entierra así y otras veces se hace un agujero y meten ahí a todos y de cualquier manera. Se está incumpliendo una ley que precisamente está establecida también para lo que son los conflictos bélicos. Bueno, en todo caso, estos son fosas comunes, ya está claro. Y, bueno, no os voy a aburrir, hay un montón de ejemplos más, ¿no? Y esto se publica, este es otro de los ejemplos, Fornells, se publican estos trabajos monográficos. De los 200 soldados australianos, 124 han sido identificados, porque ya para este momento del siglo XX hay unas placas de identificación, como había en la Guerra Civil Española. Nosotros hemos identificado unos cuantos por ADN, porque previamente y por la chapa de identificación, si murieron en contexto de guerra, si son represaliados no llevan chapa, naturalmente. Hemos visto el número y hay unos listados para saber del ejército republicano, tales batallones, del ejército franquista, y solo por ese camino hemos orientado la identificación que luego se ha verificado genéticamente. El problema es, como ha pasado también en otros lugares del mundo, incluyendo el Vietnam, que un soldado coja las propias
chapas de identificación de otros muertos, las tenga en el bolsillo, muera él y te encuentres, me estoy acordando un poco de las monedas, si las monedas van porque estaban como ritual o están escondidas en la ropa de ese pobre hombre medieval, ¿quién lo sabe? De la misma manera que a veces aparecen estas chapas. Y luego están los objetos. La arqueología es registro, y registro es campo y descripción de todos estos elementos. Bueno, ya veis, ¿no? Estos son, ya no hay muerto, pero sí hay elementos de la vida diaria. Y a esto se está añadiendo la excavación o intervención también en España de lugares que, aunque no haya muertos, son lugares de batalla y se investigan. Son trincheras donde se encuentra el tablazón y hasta incluso tratas de hacer inferencias de las fotos que existen para ubicarlas en ese espacio. Todo esto es totalmente pertinente, se hacen muchos esfuerzos, son todos ellos simbólicos, quizás porque se van a reservar a los lugares un poco como de memoria, etc. Algunas de las fotos nos llevan a muertos como el que veis aquí y están excavando en ese mismo sitio. Y vaya, aparecen unos restos. Y sueñas con la posibilidad de que sea precisamente el que está hasta en la fotografía. Eso también ha pasado con algunos de los ejemplos de España. Y luego los objetos, las trincheras, que también en la Guerra Civil Española se utilizaron para hacer los enterramientos y que cuestan bastante de localizar. Ya pueden tener kilómetros de largo y no sé en qué punto se hicieron estos enterramientos. Pero se han encontrado en Asturias, el País Vasco, Guadalajara, alrededor de Madrid, etc. Bueno, y así todo para documentar la pertinencia de estos ejemplos. Ahí están las chapas de identificación, ahí está ese soldado muerto en concreto, que es este Bruno Thomas, del cual se hace la intervención arqueológica y hasta se localizan sus restos. Y más objetos, arqueología de las trincheras, la rabia que a uno le da, y yo no soy arqueólogo, saber que en el mundo del coleccionismo hay expoliadores de trincheras y de tumbas en España sobre los que nadie actúa. Están destripando cantidad de sitios simplemente por hacerse con un tintero o un tenedor que luego se venden para remate. No conozco yo que los arqueólogos territoriales hayan hecho una reunión para hablar de esto como escándalo también. Es completamente intolerable. Es verdad que no se puede con un detector si no eres un profesional y que la Guardia Civil te puede detener, pero se están reventando cantidad de escenarios, bueno, y muchos ya han desaparecido para siempre. Estos son algunos hallazgos que hemos hecho nosotros en el País Vasco, que luego tienen ese valor simbólico. Es que en Cataluña hay un plato de este tipo que por debajo del plato pone los lugares por donde pasó el soldado, escrito con un punzón. Es que eso es para vitrina de un museo, y lo será el día de mañana. Mecheros y todo lo que queráis, y por supuesto toda la munición que se puede encontrar. Estos son bombas, bueno, bombas no, granadas que también hemos encontrado buscando otra cosa, porque hay gente que está ya haciendo esta arqueología de la guerra civil, aunque no haya muertos. ¿Y quién es el principal autor de esto? Pues Ruibal, que es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es arqueólogo. Él es arqueólogo. Se puede aplicar a cualquier cosa. Y por lo tanto, ha ido a escenarios, en este caso a Bánades, en Guadalajara, y donde han hecho una excavación. Y en la memoria tienes lo mismo que podemos encontrar en cualquier memoria arqueológica. Usted sabe lo que es hacer una memoria. Y lo fotografía todo, y lo ubica todo, y la aportación es relevante, y supera, porque la crítica también la ha recibido él desde el propio ámbito de sus compañeros, cuando se ha dicho, pero la arqueología contemporánea, la arqueología del siglo XX no aporta nada a la historia, porque todo lo sabemos por la historia. Es completamente falso. Es un disparate maravilloso. Hay profesores de historia contemporánea en universidades o en facultades que les parece mal que se haga esto cuando los compañeros de la propia facultad, que son arqueólogos, se dedican a esto. En ese caso no salgo yo a la palestra, pero sí, me parece de una ignorancia maravillosa. O sea, cuando tú estás excavando una prisión de la que se sabe todo, porque hay documentación histórica, no está nada mal ver cómo los que se morían por tuberculosis o tifus los enterraban cerca de la prisión, de qué manera lo hicieron, etcétera. Porque eso sí que igual no está tan documentado en el expediente penitenciario de ese pobre republicano que murió ahí abandonado de pena y de hambre. Bueno, total, os pongo algunos de los ejemplos, hasta los basureros, lo que se encuentra ahí. Te recordábamos, y en Barcones es maravilloso saber que en Barcones, desde que apareció un disco de plomo redondo, es por lo que dimos con las fosas. Nosotros estamos en la finca de al lado, por un equívoco.
Y cuando alguien vino con el disco metálico, yo me acordé de mi madre, se lo he contado hoy aquí. ¿O no recordáis las mujeres que en otro tiempo en la ropa, y para que la ropa tuviera tersura, se colocaban unos plomos que le daban, ¿verdad? Pues yo me acuerdo perfectamente, los plomos eran de cualquier forma y manera, algunos eran redondos, rodeados por una tela. Yo cuando vi el disco de plomo dije, tate, por ahí anda la fosa. ¿Por qué? Porque uno de los muertos era sastre. Tú me dirás a mí que podía pintar ese disco metálico de plomo en ese lugar. ¿Podría ser de un vecino de Barcones? ¿O va a ser del sastre? Fuimos a la zona, ¡zas! Y aparecieron los restos, ¿no? Bueno, y así hasta el aburrimiento, las latas, botellas, tinteros. En algún caso hemos encontrado tinteros con tinta líquida del año 1936. Joder, que da hasta miedo abrir el tapón, ¿no? Porque parece que eso se tendría que también guardar, obviamente, en museos. En fin, todo esto lo saco yo de las memorias de Alfredo González Ruibal, y en la Fatarella, con esta idea de por dónde están las trincheras, que son así, las ubican arqueológicamente, las excavan, y al excavar las trincheras se encuentran con algún muerto. Bueno, pues imaginaos estas reconstrucciones y se encuentran con ese esqueleto ahí metido en la trinchera. Y más cuestiones. Esta es la ubicación perfecta hecha por los arqueólogos. Alguna otra cosa más. Esta es una reconstrucción en la que un artista le pone ropa y hasta cómo podía ir vestido este soldado republicano. Estaría enterrado así. Se han hecho más ejemplos y de nuevo haces una aportación a la historia, que muchas veces es lo que hace la arqueología. Bueno, llego hasta aquí para defenderme y ahora sí me meto con mi parte, ¿no? Menos mal que en la revista Complutum, que es una gran revista, un buen día se publicó un monográfico sobre este tema. Cuando salió este monográfico, no sé si tengo pues... sí, el año 2008, se armó un follón en este país. Muchísimos de los arqueólogos les parecían, pero una irresponsabilidad que Complutum se metiera a sacar un monográfico sobre los muertos de la guerra civil, las trincheras y, en fin, la arqueología del siglo XX. Les pareció muy mal. Le criticaron abiertamente, no solamente a Ruibal, que estaba detrás de la iniciativa, sino a la propia revista. ¿Qué era esto? Bueno, en el fondo lo hemos superado. La primera fosa que abrimos en España fue el año 2000. En ese momento nos dijeron que éramos gente antisistema y que queríamos no sé qué. 20 años más tarde veo con gusto el debate en el Parlamento, totalmente pertinente, con discrepancias, a propósito de la Ley de Memoria Democrática. Luego, algo de razón debíamos de tener, aunque no teníamos las herramientas suficientes como para podernos explicar, yo ahora diré algo de esto, pero esto se veía venir porque se estaba haciendo ya en otros lugares del mundo, así que nadie se extrañe, aunque ahora veremos si esto tiene también una dimensión política. Esto ha servido para la pura arqueología, para el patrimonio y para las políticas de memoria. El mismo Ruibal resulta que hace un año ha excavado las casas donde vivían los que construyeron el Valle de los Caídos. Algunos eran esclavos. Es tristísimo ver cómo en las chozas donde vivían. La choza está hecha al tamaño de la cama. La choza no tiene más tamaño que el tamaño de la cama. Con un fuego a 50 centímetros, piedras y la techumbre, os podéis imaginar que sería de ramas, palos. ¿Y qué? Entonces no había plástico. El plástico no existía en tiempo de la Guerra Civil, en el tiempo posterior. Entonces, imaginaros cómo podían vivir ahí esta gente que, habiendo perdido la guerra, además le tenían trabajando como esclavo, porque de esa manera, digamos, le disculpaban tiempos de condena de estar en la cárcel. Y ha hecho una excavación que nos resultaba necesaria, que alguien fuera con perspectiva de arqueólogo y sabiendo el tema. Bueno, pues se ha publicado este monográfico, que lo puedes encontrar gratuitamente en la página web del Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y también ha tenido que escuchar de todo. El pobre Ruibal ha tenido que escuchar todo tipo de insultos a propósito de por qué ha hecho ese tipo de investigación. Y ya finalizo aquí. Esta es una fosa de Ucrania. Una de las muchas que se pueden encontrar hoy día en la web, ¿no? ¿Veis la botella? La botella que es parte del ritual funerario. La botella de plástico. ¿O está ahí porque alguien la tiró en el último momento? ¿Cuántas veces en las fosas de la Guerra Civil Española encontramos los muertos perfectamente enterrados y el calzado un poco como por los alrededores? Porque han arrastrado el cadáver, el calzado se ha quedado allá y después una persona ha cogido las zapatillas y las ha tirado así, sin más contemplaciones sobre el hueco y sobre los muertos. Y entonces, así, nosotros solemos decir que es pertinente esa frase
para los historiadores, los arqueólogos, antropólogos, los genetistas, los bioquímicos, en fin, los psicólogos forenses, si queréis, de que sumando fosas lo que encontramos ahí son personas, dignidades, que fueron injustamente tratadas porque se les asesinó y luego se fabricaron enterramientos clandestinos, además. Y así, en Soria, hemos abierto unas cuantas, pero en fin, ahora veremos. Cuando estamos metidos en la exhumación, además te impresiona mucho esto, que miréis, pues esto yo no quiero ni verlo. No, este es el familiar. Nosotros estamos ahí metidos. Y aquí está el familiar, esta, mejor dicho, esta, que es esta en la foto, esta, que es esta en la foto, que no tiene más herencia de su padre asesinado y de su hermano asesinado, que están en la fosa, no tiene más testamento, ni más herencia, ni más riqueza. Esta mujer que no ha conocido, no se acuerda bien de su padre, pero que ve que como las manos del padre le sujetan el hombro, siendo ya niña, y que sueña con la posibilidad de si fuera rescatable, cuando esto ocurre, y si tienes dudas o estás en contra, se te cambia la mentalidad. Las personas que han solido venir un poco, que están a la contra y han visto esto de cerca, se les ha cambiado el rollo, completamente. A los jóvenes estudiantes de arqueología que vienen de todas las universidades a echarnos una mano, que vienen atraídos por el ADN mitocondrial, el ADN nuclear, el ADN del cromosoma Y, que eso es pura magia, eso se les va a la cabeza. Las exhumaciones están cargadas precisamente de una dimensión humana o humanitaria que te atrapan. Claro, como yo me dedico a esto, pues estaré atrapado desde que estaba haciendo el COU, no sé. Pero todo, arquitectos que vienen, o sea, gentes de derechas, concejales, etcétera, que son un poco a la contra, cuando ven el tema de cerca, se les cambia el rollo. Y para poder hacer nosotros esto, y vosotros como arqueólogos, estamos ahí, en el operativo forense, en la cúspide de la pirámide, pero se tienen que cumplir todos estos principios, que no funcionan igual en Marruecos, o en Afganistán, o en Chile, o en España. Tiene que haber un principio de legalidad, de legitimidad primero, y las familias que tienen un desaparecido enterrado en una fosa clandestina en España tienen la legitimidad de levantar el dedo y decir, por favor, ayúdenme. El principio de legalidad, las comunidades autónomas han regulado este espacio y también con la ley del 2007 y la ley de ahora mismo, del 2022, tenemos resuelto esto en España. Tenemos resuelto en España el principio de seguridad, que no funciona igual. Yo estoy en muchos lugares del mundo donde vas disfrazado, donde tienes a unos militares que te protegen, donde te dejan en un helicóptero en un sitio y te dicen vendremos a las 4 de la tarde, donde de pronto en la fosa han puesto granadas antipersona para que vaya el arqueólogo a ver la fosa y le haga ¡pum! Nosotros hemos tenido ya varios accidentes. Amigos míos han perdido el brazo, otro se ha quedado ciego, etc. Esto funciona así. Los sitios donde no hay seguridad. En España sí hay seguridad. En España, lejos de interrumpirnos, que el año 2000 nos interrumpían, ahora ocurre lo contrario. Las fosas que hemos abierto en Soria, concretamente, porque el subdelegado de gobierno tiene conciencia de este tema, ordena a la Guardia Civil que vaya, haga presencia, vigile, ejerza su autoridad, pero no vienen a molestar. Como pasaba el año 2000, 2001, 2002, que tenía ¿usted qué es? Enséñeme el DNI. ¿Usted qué viene a identificarme a mí o viene a ayudar a identificar a los muertos que están en la fosa? Eso hemos tenido y lo hemos ido superando. No pasa nada. Después los recursos. Los recursos no es dinero, son infraestructuras, primero, infraestructuras. Infraestructuras de equipos. ¿De equipos qué? De arqueólogos, con titulación, que trabajan en el mundo de la universidad, en laboratorios, y laboratorios de referencia. Tenemos 13 laboratorios de referencia en materia de genética forense que se están aplicando a los análisis que estamos haciendo. Esos laboratorios no han rechazado esto. Algunos sí. Voy a decir de qué universidad. Pero en general todos han dicho, oye, pero por supuesto, de la misma manera que si yo soy un médico que estoy en urgencias y veo a un señor herido, no le pregunto a quién vota cuando le voy a atender la fractura del antebrazo. Bueno, eso, no obstante, podría tener más necesidad. En este momento se están invirtiendo dinero suficientes a través de los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la Secretaría de Estado como para hacer este tipo de tareas de aquí a Canarias. Bueno, después está un punto relevante que no lo van a hacer los bioquímicos ni los patólogos forenses, y aquí veo también un papel para cualquiera de vosotros, si estáis en el mundo, la formación que tenéis, es la gestión de esto, la gerencia de la información. Nosotros generamos un montón de información. Podemos hacer vídeos y fotos y miles y tal, y todo eso lo vas poniendo ¿dónde? En esta memoria externa. Ahora tiene que haber alguien que recoja eso y lo integre, por decir algo.
No lo va a hacer el bioquímico. El genetista no sabe cómo se hace. El otro, que es psicólogo forense, tampoco sabe cómo hacerlo. Esta idea de la integración de la información o de la gerencia, en cierto modo, también se está dando porque ya se han leído varias tesis doctorales, obviamente, en el marco de la universidad, con la información que se va generando. Extremadura, ¿qué ha pasado? Y en Canarias, y eso más o menos se está produciendo, lo cual es un alivio para nosotros. Y finalmente arriba está el operativo forense, el que sale en la tele, el que se ve de vez en cuando, el que es noticia del titular, que son los arqueólogos y los antropólogos. Y en el fondo, los derechos de estas familias, aquí en Chile y en Ucrania, son derechos a conocer la verdad, derechos a la justicia y la reparación. Y nosotros, vosotros, no estamos ni aquí ni aquí. A vosotros no os corresponde hacer las políticas de reparación. Como ciudadanos sí, si es concejal igual también. A nosotros nos corresponde generar información para conocer la verdad y rellenar este espacio de conocimiento. Por eso hacemos unos informes técnicos que son fríos. Fríos. Los informes forenses suelen ser fríos. 2 más 2 son 4. ¿Qué significa 4 en lo que se está discutiendo? A propósito de un señor que se ha muerto y le han tomado el pelo con la herencia, ese es otro tema. Nosotros no hacemos informes como pueden hacerlo los historiadores, que están legitimados para eso. Donde puedes decir, qué malos eran estos y qué crueles. No, esas palabras no van a aparecer en el informe forense. Pero sí tratamos de rellenar esta información de una manera objetiva e imparcial. Y esto me lleva a otro lío que es muy complicado explicar aquí. Objetivo e imparcial sí, pero neutral no, ¿eh? Es la excusa. De neutral, nada. Objetivo e imparcial, se me ha de exigir. Y a ti, también. Y a un taxista, también. Y a una mujer que sea ingeniero forestal, también. Pero de neutralidad, nada, ¿eh? Si hay vulneraciones en los derechos humanos, de neutralidad, nada. Porque la excusa de la neutralidad, que muchas veces confundimos con la imparcialidad, sirve para no hacer nada. Yo me abstengo, yo me retraigo, a mí no me toca. O sea, llega una mujer que alega malos tratos en lo que es la violencia de género, urgencias, y si los que están ahí se declaran neutrales, es que igual la mujer miente. Es que igual la mujer lo que quiere es otra cosa. Un momento. A ti te toca, que eres el médico, son las 3 de la mañana, atender este caso y tú no puedes escabullir el bulto. Que es lo que ha pasado con mucha gente de la Universidad Española en esta materia durante todos estos años. Y nos hemos tenido que basar en filósofos, como Manuel Reyes Matres, no sé si era profesor en la Complutense, está jubilado, con un discurso que a mí me sirve porque yo vengo del País Vasco y he hecho no sé cuantísimas autopsias de todos los follones que hemos tenido los últimos 50 años, esta frase, que no se la ha discutido nadie y que no ha habido nadie, incluso estando de acuerdo, que le haya dado la vuelta. En tanto que hay víctimas que tienen derechos a la verdad, a la memoria, tienen derechos, si eso es así, los demás, nosotros, vosotros, tenéis deberes. Está, me acabo aquí, si queréis la conferencia. Y quien no lo vea, pues seguiremos hablando. En tanto que hay otras personas a nuestro alrededor que les asisten una serie de derechos, los demás, la sociedad, mi rector, mi rectora, mi decano, mi decana, mi jefe de departamento, mi hermana, mi vecino, el de al lado, tiene deberes. Y no serán los mismos los deberes que pueda tener uno que otro. No serán los mismos los deberes que tenga un taxista o los deberes que tenga, por ejemplo, pues un antropólogo o un abogado. Pero esto es fundamental. Y ahora sí, yo reconozco que esto es un polígono, lo que llamamos la memoria histórica, que tiene un plano simbólico, para mí este es importantísimo, tiene un plano judicial, veremos, o sea, ahora se va a crear una fiscalía especial con la nueva ley, veremos. Tiene un lado histórico y tiene un lado político, claro. Y los que nos han estado tratando de acusar de algo durante estos años, nos decían que esto lo hacíamos por cuestión política. Oye, voy a decir que sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y si es así, qué? ¿Cuál es el pecado de que esto además se esté haciendo por una cuestión política? ¿O no es por cuestión política por lo que les mataron? ¿O no es por cuestión política por lo que todavía quedan fosas comunes? ¿Qué tontada es esta? Esto es una cuestión política. Pues claro, tiene esa dimensión política también, totalmente legítima y en democracia. Y como algunos no se quieren enterar, resultaría que si ponemos esta secuencia hasta la actualidad, pues resulta que en el tiempo de la guerra, finalizar la misma, y en el tiempo de la dictadura, los franquistas hicieron un montón de exhumaciones.
El país estaba destruido, muerto de hambre. Las infraestructuras casi no existían, pero no se dudó en ir a recuperar a los que murieron por Dios y por España. Y a mí ni siquiera me extraña nada eso lo hicieran. Es decir, se hizo la causa general para incriminar a los republicanos que efectivamente cometieron crímenes y se hicieron un montón de exhumaciones. Llega el Valle de los Caídos y se recuperan 33.000 esqueletos exhumándolos de toda España. Se muere Franco, Constitución española. La gente dice, pues si vivimos en democracia yo lo voy a sacar a mi hermano mayor que está en una fosa aquí al lado. Y empezaron las primeras exhumaciones. 150 guardias civiles asaltan el Congreso de los Diputados, 23F, y ponen manos arriba al gobierno entero y a todo el Parlamento. Una cosa muy eficaz fue, tan eficaz que se cortaron las exhumaciones. Las exhumaciones que habían empezado el año 78 de la mano de los familiares los sábados y con algunos apoyos, pero sin mucha apoyo e implicación, se cortaron en el año 81. Si no se produce lo del 23F, hoy día en España no quedaría ninguna fosa pendiente. La gente que regresa al exilio, sale de la cárcel, dice, ¿cómo? Yo lo voy a buscar a mi padre, que sé dónde está. Porque en estas fechas sí que se sabía mejor que ahora dónde estaban algunas de las fosas. Pero eso, con el disgusto de lo que pasó esta noche, yo recuerdo perfectamente, se cortó completamente. Oye, y resulta que estábamos así dormidos, o por qué no decirlo, en la higuera, que la primera fosa con una metodología científica se abre el año 2000, en Prianza del Bierzo. Vale. Estábamos dormidos y hete ahí, en un país democrático como es España, el Ministerio de Defensa pone en marcha un plan para buscar a los españoles que lucharon en la División Azul y que fueron a luchar en favor del nazismo o en contra del comunismo y que murieron en la antigua Unión Soviética. Y hete ahí que con dinero de todos los ciudadanos se pagaron esas investigaciones. Eso sí, la hizo un equipo de arqueólogos alemanes. Se contrató una empresa de arqueólogos alemanes con experiencias forenses y tal para que se ocuparan de esta tarea. Oye, que se han recuperado 2.900 esqueletos, de los que se han identificado 2.600 porque todos tenían chapa, los alemanes les dieron chapa, que se han repatriado cerca de 50 a España. Y eso estaba ocurriendo y claro, había familias y nietos que decían, ¿cómo? O sea, que esto es posible hacerlo y no me parece mal. ¿Y qué pasa de lo mío? ¡Pum! Levantaron el dedo y a partir del año 2000 hasta la actualidad este asunto ha crecido como la pólvora. Esto explicaría algunas de las razones por las cuales el movimiento de la memoria histórica coge mucha fuerza a partir del año 2000. Aquí tenéis a los forenses en el final de la guerra haciendo exhumaciones, en aquella metodología, claro, metidos ahí en la fosa con los zapatos limpios. Yo no sé cómo lo lograban, porque a mí esto no me ocurre nunca, ¿no? Yo tengo los zapatos tan limpios, pero están haciendo lo que se pudo hacer entonces, la causa general. Y se exhumaron muchísimos restos. Se hizo participar al ejército. 150, 81, 85, 87, imaginar la cantidad de muertos, del lado de los franquistas. Llega lo del Valle de los Caídos. No hay un sitio en el mundo que tenga más muertos que este. 33.000, os he dicho. Ahora veremos qué es lo que se puede hacer, porque hay un proyecto concreto. Es una obra monumental, espectacular, impresionante la que hicieron ahí. Se enterraron los restos, los camiones iban a pasarlo por los pueblos, los restos exhumados de cementerios y no cementerios se metían en cajas individuales o colectivas, ya hasta 15. Las cajas llegaban al Valle de los Caídos, las cajas tienen una rotulación. Benicassin, ¿veis ahí? Bueno, tiene una rotulación o un número, que es lo que vamos a intentar descubrir ahora, si las cajas mantienen o no esas letras para poder saber lo que se estaba reclamando. Los operarios metían las cajas en una especie de... Son unas capillas, pero son como si fuera una casa de 5 metros, de 5 pisos de altura, 8 capillas con diferentes alturas, rellenaban la sala como si aquí rellenarais la caja con cajas de zapatos, llegarais a la puerta y como ya no entra ninguna más, cierras la puerta. Se tapiaba la entrada y ahí están enterrados los 33.000. Así se depositaban estas cajas en el interior de estos espacios o huecos o almacenes, que veis la altura que tienen, pero así hay 5 alturas. Y ese es un plan que veremos cómo continúa. Llegan las primeras exhumaciones, no hay presencia institucional ni presencia de técnicos, los familiares hacen esto, hacen lo que pueden. Soria, La Rioja, Navarra, Valencia y muchos más sitios, pero particularmente hicieron muchas exhumaciones en ese momento.
Se sabe algo porque a veces hay familiares que hicieron algunas fotografías, como las que estáis viendo aquí, un poco a escondidas, recuperaron restos como pudieron. El objetivo era darles un entierro digno, no era identificarlos. ¿Cuántos restos puede haber aquí? Pues no lo sabemos. El otro día salía en el periódico El País una cuestión relacionada con estas fosas. Esperanza Pérez era una mujer que vivió en el exilio, porque su padre... Mataron en su familia a 15 personas. Cuando ella regresa al exilio, con el dinero que ahorraba, porque ha trabajado en Europa, invierte 300.000 pesetas de la época y exhumó ella, con sus propias manos, a 150 personas para buscar a su padre. Es una historia de la que en otro lugar del mundo habrían hecho ya un guión cinematográfico. Aquí vemos a los familiares que creen y sueñan pensando que ese puede ser quizás su padre. En este otro caso en Burgos, las fotografías, vemos ahí los niños, el fin de semana, esto se hizo los sábados. En este caso lo mismo, vemos a los familiares convertidos en arqueólogos y a los familiares convertidos en antropólogos. Esta mujer sueña con pensar que este es su padre y le dice a su hija, que es la nieta del republicano, dónde está el disparo por arma de fuego en la cabeza, a saber si eso era exactamente así. Se hicieron este tipo de enterramientos, se vigiló lo que estaba ocurriendo, pero el fenómeno, como digo, el año 81 se cortó. Así llegamos al año 2000, nos avisaron porque el arqueólogo territorial de León, una persona con conciencia, dijo, pues ¿cómo no vamos a hacer también la tarea arqueológica? Ahí fuimos, estas son fotos del año 2000, con lo cual se inaugura esta etapa, hicimos una zanja, aparecieron los restos, buscábamos a Emilio Silva. Emilio Silva era un señor que era republicano que había ido a Estados Unidos antes de la guerra, que volvió de Estados Unidos y lo primero que hizo es intentar que pusieran un colegio en su pueblo. Ese es el pecado de Emilio Silva, es que era un hombre pues, progresista, de izquierdas, que había visto otras cosas en el mundo. Muy bien, pues ahí lo estábamos buscando, todos los que veis en el equipo eran arqueólogos, es la primera vez que se utiliza el ADN, más o menos también, antropólogos, patólogos y liderado todo esto por arqueólogos. Y ahí, pues lo mismo, el esqueleto último, el número 13, el cráneo está roto, aparece el proyectil de arma de fuego, pues como si fuera lo de Ucrania pasado mañana. Y en el fondo pasó esto, que utilizo esta imagen siempre para deciros que buscando a Emilio Silva, que nos iba a decir a nosotros que apareció el que enterró a estas personas. Un señor mayor que llegó ahí temblando. Porque la historia es muy antigua, pero el protagonista existía. Y nos explicó que era un chaval de 14 años al que lo obligaron a hacer una zanja y a enterrar a los muertos, se acordaba perfectamente. Eso causó un impacto en los familiares que nos pueden imaginar. Porque que encuentren la fosa ya te da un palo, pero que tengas a un testigo que es el que los enterró y te cuente cómo fue la historia, eso ha ocurrido alguna vez más. Y en el fondo aquí estamos nosotros, nos ponemos una bata blanca y esto a lo que voy con esta imagen es a decir, es que esto te atrapa, esto te atrapa, esto te engancha y te engancha. Y todos los jóvenes que han venido si quieren seguir viniendo, algunos son cirujanos hoy o arquitectos y quieren seguir viniendo y colaborando con esa cuestión. Y ahí estamos. Así se ha producido un debate social y político. En las exhumaciones, al finalizar espontáneamente, los familiares traen un clavel por cada muerto que hemos sacado de la fosa. Se hacen las entregas dignas con la presencia institucional. Esto cada vez lo vamos a ver más en los medios de comunicación, porque la tarea de la exhumación acaba con la entrega digna. El objetivo de la exhumación no es la identificación solo, es importante, sino con la entrega digna de los restos. Se han hecho monumentos, ahí tenemos la lista de muertos. Se puede decir, murieron muchos. No, mira, exactamente son todos estos. No sé si habéis pensado que cuando hace 3 años se publicó en el Boletín Oficial del Estado la lista de los españoles que murieron en los campos de concentración nazis, eso se sabía por los historiadores. Eso está trabajadísimo, hay tesis doctorales, pero no era oficial. Nunca hasta hace 3 años que se publica en el BOE la lista, han sido oficiales los datos de los españoles que murieron precisamente en esos campos de concentración. Y así las cosas os digo, porque esto es universal. ¿Quién es la española? ¿Quién es la española de la foto? Es que la foto la puedes hacer en cualquier lugar del mundo. Las fotos estas no son mías. Esta foto la he visto yo reproducida. Tú te vas a México y puedes hacer estas fotos. En México hay asociaciones de madres de hijas desaparecidas. De madres de hijas. La hay de indígenas, la hay de guerrilleros, la hay solo de hijas también. Esto es fenómeno universal. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el contexto penal. De pronto empezamos a intervenir en catástrofes naturales.
los tsunamis y tal y cual. España envió equipos y de pronto nos dimos cuenta que había otro espacio, que es el de los derechos humanos, en el que no creen todos los forenses, pero cada vez estamos más cerca. Y hacemos esto. Alguien investiga en los archivos, alguien recoge los testimonios, se exhuma, que es excavar con un método arqueológico, y se determina la patología y la identidad. En lo forense estamos obligados a identificar, establecer la causa de la muerte y las circunstancias que rodearán a la muerte. Nosotros lo que estamos haciendo, y esto es muy forense, pero vosotros lo hacéis igual en arqueología, es transformar los indicios en evidencias. Y si se validan por las autoridades, se convierten en pruebas. Es decir, eso que veis ahí, eso parece una fosa, ¿no? Pero si tú eres el jefe de los bomberos, no sirve de nada que lo diga el jefe de los bomberos. O que salga en la primera página del periódico. Cuando eso se gestiona de la mano de un profesional y transforma el indicio en evidencia, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo, con una escopeta de cañones recortados, con una mancha de sangre en una pared, con unas ropas que aparecen tras una agresión, con un cadáver entero, con una parte del cadáver, hacemos esto. Llegamos hasta aquí. Y lo entregamos a la autoridad administrativa o judicial. Y si ahí se reconoce y se valida, se convierte en prueba. Es al punto al que vamos a llegar. Con la nueva ley de memoria democrática vamos a transformar todo aquello que han ido haciendo los historiadores, los documentalistas, los arqueólogos y, en fin, todos los demás, lo vamos a convertir en una prueba, es decir, que sea validada, de evidencia a prueba. Ahí tenéis a los familiares que quieren hacerse esta fotografía. Por eso es tan especial ese tipo de excavación, porque no es una cosa anónima. Es que la mujer que está sujetando un niño en los brazos, el niño o niña, no sé, es su nieto. Pero es que esa mujer tiene a su padre aquí. Es decir, adrede quiere hacerse una fotografía con parte del equipo de arqueólogos y ese niño, cuando crezca, tendrá esa foto. ¿Y esto cómo fue? No, pues que es que el padre de mi abuela en realidad fue asesinado. Y tenemos todo este lío. Difícil. Hay exhumaciones inviables, lo cual a los familiares no les suele gustar nada, pero yo en Soria también alguna vez lo he dicho, esto es inviable. Fosas individuales, colectivas, muertos en custodia o en cautividad, da igual, eso se entiende, ¿no? En cementerios, fosas específicas, en trincheras. Bueno, esto es un laberinto. Viables, inviables, sencillas, complejas, solicitadas y no solicitadas. En realidad hemos exhumado 11.000 esqueletos en estos 22 años, siendo que son 140.000, sin contar los que murieron en la acción de guerra, que también a veces aparecen, ¿no? Como en este caso. A veces hallazgos de casualidad. Cuando el equipo de arqueólogos de Madrid estaba investigando pues, unos enterramientos, una cosa de época prehistórica, calcolítica o algo así, vieron con una especie de zanjas. Uy, ¿y esto qué hay aquí? Que es como que son trincheras. Y aquí, en una de ellas, empezó a manifestarse un esqueleto, que es este que veis aquí, se excavó perfectamente, y lo estudié yo mismo, tiene el impacto del tiro aquí, no sabemos quién es un soldado republicano, enterrado en una trinchera en los alrededores de Madrid. Ahí están los informes. ¿Y qué pasa con la identificación? Esto también porque lo sepáis, que muchas veces no queda nada. Los 80 años de tiempo a veces hacen que no quede del esqueleto prácticamente nada analizable. Lo que veis aquí son los dientes, el esmalte de los dientes, que es lo más duro del organismo, más duro que el hueso, que se presenta. Además está en conexiones, es decir, ahí había una boca, y ahí debería haber un cráneo, y ahí debe haber un esqueleto, pero hay terrenos en donde no se conservan nada bien los restos. Esto que veis aquí es un diente en la boca de un individuo que es analizable para el ADN. Ese es un diente en la boca del mismo individuo que no serviría para el ADN. El ADN lo sacamos de los dientes, a veces del hueso, pero el diente no tiene que tener ni caries, ni destrucción, ni tratamiento odontológico. Entonces no está bien preservado el ADN. Nosotros hacemos los dibujos de las exhumaciones así. Utilizamos un programa de dibujo, no sé si se llama vectorial. En realidad tiene un paquete de anatomía humana que puedes aprovecharte de todo tipo de posiciones de los huesos para hacer la representación que quieras y transformamos esta fosa que es en el fondo de un calero en un dibujo que es así, que es más útil para poderlo visualizar. O transformamos esta otra fosa, es una especie de lío, en este otro ejemplo, porque en el mundo forense no solamente tienes que decir la verdad, ser objetivo e imparcial, sino que tienes que ser demostrativo. Si tú no eres demostrativo de aquello que piensas, te callas. Mejor no digas nada.
Ser demostrativo es ser demostrativo para otros. En este caso, podríamos decir entonces que las inhumaciones se produjeron de esta manera y así, pues un poco todo lo que hemos hecho. Eso es un radio humano, este es otro radio humano, este es otro radio humano, que en realidad no son ni fragmentos de hueso, son esquirlas de hueso. El fragmento de hueso es una parte de hueso reconocible anatómicamente. Es un fragmento de hueso de húmero, es un fragmento de hueso de pelvis. Pero si tú no eres capaz ni siquiera de reconocer si es de pelvis, entonces hablas de esquirlas de hueso. Es difícil sacar el ADN y también lo es, no solamente por la degradación, sino porque muchos de los muertos eran jóvenes y no tuvieron descendencia. Los tienes que ir a buscar a los hermanos, a poder ser varones. Que conviene que si hubieran tenido hijos varones, serían sobrinos varones, puedes analizar el cromosoma Y. Este tiene el mismo ADN en el cromosoma Y que su tío, el desaparecido. Pero si incluso no hay sobrinos y vas a la tercera generación, que es lo que nos está ocurriendo, pues tiene que ser también que sea un varón. Y esto es una especie de lío. Supongo que si sabéis algo de ADN, sabéis que las mujeres sí transmiten a toda su descendencia el ADN mitocondrial. Y que por cada célula hay ADN en el núcleo y hay ADN fuera del núcleo en miles de mitocondrias. Hay mucho más ADN mitocondrial que ADN nuclear por cada célula. Y resulta que a veces se utiliza el ADN mitocondrial que te da el linaje materno, que también puede tener utilidad, pero no te identifica. Te da la idea de que no es, por ejemplo. No puede ser. Nosotros tenemos que jugar. Entonces, con el pedigrí familiar, para saber quiénes están por aquí, para hacer la selección de las muestras. Ya ha habido alguna vez en que lo más sencillo ha sido ir a desenterrar a un hermano que está enterrado en un panteón, es decir, hacer una exhumación en un cementerio, para tomar la muestra del hermano, que sabes con toda seguridad que tiene el mismo ADN mitocondrial, porque lo dio de la madre, y el mismo ADN en el cromosoma Y que le sale del padre. ¿Entendéis esto? Y todavía es más complicado si se quiere. Cosas como estas, las que veis aquí. Todas estas. Qué fácil es exhumar. Esto, por ejemplo, lo exhumamos en 24 horas, porque como los cuerpos no están superpuestos, cada arqueólogo se pone frente a un esqueleto y al día siguiente se ha acabado. Te pones en posición de hacer la fotografía, el dibujo y se acabó el tema. Cosas más complicadas donde hay superposición. Bueno, en realidad os podría aburrir con todo este tipo de ejemplos. Nos vamos a la arqueología. En este caso son mujeres. Hemos visto fosas solo de mujeres. El 3% de los 11.000 esqueletos que hemos recuperado hasta ahora son mujeres. Y fijaros, lo de siempre, ¿no? Los pendientes, claro que es una mujer, las peinetas, los enganches del pelo, hasta algún frasco que probablemente tenía colonia y hasta algún espejo que daba incluso el nombre, porque eso se regalaba con el jabón y cosas así, ¿no? Antiguamente, ¿no? Y por está todo lo concerniente a los proyectiles de arma de fuego, que interpretamos luego en el laboratorio, los cuales hacemos estos dibujos. Sabemos que eso es una fractura que no se ha producido porque ha pisado un arqueólogo sin querer, sino que es una fractura como consecuencia de un tiro. Ese brazo está roto y ha sido en el perimortem porque ha cabalgado, los fragmentos se han superpuesto. O sea, si tú estás muerto y te rompen un hueso, los huesos se quedan así, rotos. Pero si hay cabalgamiento, ha habido contractura muscular. En fin, esas cosas que vienen del mundo forense, lo mismo que en ese antebrazo, o lo mismo que esto, que vemos que está ahí roto, fracturado, con esquirlas, es un disparo en la rodilla, y que para eso es importante que el arqueólogo sepa hacer estas fotografías también, ¿no? En este caso concreto, tan valioso es lo que va a pasar en el laboratorio como esta imagen, donde está también el fémur roto por un impacto, está todo en conexión anatómica, pero está la fractura ha hecho una pequeña desviación angulatoria y, bueno, impactos en esternón que casi no se aprecian. Bueno, yo finalizo ya. Finalizo para deciros que del año 2000 al 2007 pues, se produjo un avance con una ley de memoria histórica que era necesaria pero insuficiente, nos pareció insuficiente, nos había miedos, que esos miedos se han ido superando, que en la actualidad en la Secretaría de Estado, donde yo estoy trabajando, creemos que esto se tiene que hacer con equipos de exhumación, con equipos de investigación, con laboratorios de referencia, que cuando hicimos la ley, después de la ley del 2007 hicimos el protocolo de exhumaciones,
que los arqueólogos no se han enterado, ni las universidades no se han enterado, que yo intencionadamente cuando hicimos el protocolo de exhumaciones pusimos por escrito que las exhumaciones las tienen que dirigir licenciados en arqueología. ¿Conocéis vosotros en el desarrollo de la legislación en España que por otra razón o por otra circunstancia, al regular no sé qué cosa, se haya exigido precisamente por ley la presencia de los arqueólogos? Pues eso lo hicimos nosotros el año 2011. Es cuando se publicó el protocolo de las exhumaciones. Luego las comunidades autónomas además han reforzado estos protocolos. Pero ahí pone claramente quién lo tiene que hacer. Se tienen que hacer las investigaciones preliminares, la intervención arqueológica, ahí es donde pone la titulación que tiene que tener. Por supuesto, tiene que haber forenses, tiene que haber informes finales que integren la información respecto a esa fosa y hay que pensar dónde se depositan los restos. Todo esto, os he contado, lo hemos publicado aquí. En el año 2019, el actual gobierno nos pidió un informe del estado de la cuestión. El gobierno se podía haber puesto a regular y a legislar sin saber lo que había ocurrido, pero por suerte el secretario de Estado de Memoria Democrática, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, y por lo tanto sabe la importancia que tiene la información y los informes previos, pidió que dijéramos qué había pasado en los últimos 20 años en España. Este libro es accesible en la página web, porque todo lo que se está publicando es accesible, y ahí se habla de cuántas fosas se han abierto en Soria y cuántas están pendientes y quién lo ha hecho y todo lo que queráis. Cómo se tiene que investigar la documentación en los archivos, qué hay en el archivo de Salamanca, cómo es lo del ADN, en fin, todo este asunto. Finalizo con las últimas imágenes. 11.000 esqueletos en 20 años. 22. El año pasado, el año 21, hemos recuperado 1.055. El anterior, 700 y pico. En esta franja de tiempo gobierna esta coalición. Hubo un momento, en la época de Rodríguez Zapatero, se hizo inversión, aumentaron las exhumaciones. Esa es una etapa en la que hubo financiación. Cambió el gobierno, ¡pum!, cayeron las exhumaciones. Entonces, pasaron el tiempo y ¿ahora qué hacemos? Las comunidades autónomas empezaron a reaccionar. No precisamente la Castilla-León, pero otras comunidades autónomas dijeron, ¿cómo? Que la Administración General del Estado no se va a preocupar de eso. Pues muy bien. Navarra, Baleares, Canarias, Extremadura, País Vasco, etcétera, dijeron, pues lo vamos a hacer nosotros. Y se incrementó con el apoyo de las comunidades autónomas, toda esta etapa de aquí. Cambia el gobierno y ahora estamos en coordinación con las comunidades autónomas haciendo esto y reforzándolo. Veremos cuál es el futuro, pues sobre todo con la nueva ley. Bueno, esto ya lo he dicho antes. Todas las publicaciones que hemos hecho en ese tono de divulgación las tenéis aquí. A esta persona que era un guarda forestal lo mataron los republicanos. Bajamos a 180 metros de profundidad en los picos de Europa y recuperamos los restos. Tan pertinente eso como cualquier otra cosa, ¿eh? No penséis que yo voy a decir aquí solo por un lado. Yo he hecho exhumaciones de frailes y de todo del lado de los franquistas. Sin ninguna pega. Si está pendiente y es un internet de conexión, yo ahí voy. En este caso concreto, lo digo porque también todo esto tiene limitaciones, a 180 metros de profundidad efectivamente aparecieron los restos, los identificamos genéticamente, se hicieron la entrega, pero nos salió una niña de 12 años. Una niña de 12 años que estaba en el mismo pozo a esa profundidad, que no sabemos quién es, y que nadie la reclama, y que nunca la vamos a identificar. Nadie sabe que haya desaparecido esa niña, o es de algún otro crimen. Hicimos el carbono 14, coincide con esa franja de mitad del siglo XX, nadie sabe quién puede ser. Hemos hecho un documental, que luego, si me escribís, os lo envío, porque se centra absolutamente en esta exhumación, en la Riba de Escalote, en Soria. Esto fue antes del COVID, nosotros hicimos la exhumación, luego se hicieron los análisis genéticos, y a una cineasta que tiene un Goya, me parece que tiene, porque hizo un documental sobre las maestras republicanas. El caso es que se le pidió que hiciera un documental, en fin, lo hizo centrándose en esta exhumación, y se titula Donde el trigo crece más alto. Un trigal maravilloso de Soria, ahí estaba la fosa. Acabo con estas imágenes. Antes las cosas se hacían así. Hoy día, no es que las queramos hacer en color,
Es simbólico también pasar del blanco y negro al color. Entonces se pueden hacer así, con equipos. Antes las cosas se hicieron así. No es tolerable en el siglo XXI se sigan haciendo. Hoy día es perfectamente posible hacerla con estudiantes de medicina, antropólogos, patólogos y lo que queramos. Y este es un texto que está escrito por unos arqueólogos, el arqueólogo territorial de León. Cuando habla de la ética en esto, dice: la arqueología del pasado reciente estudia la memoria viva, cuando en realidad el arqueólogo está acostumbrado a mirar hacia un pasado impersonal y anónimo, que está desconectado de la realidad histórica actual. Estudia restos que están muy alejados en el tiempo. Bueno, lo haces con sentimiento, no lo haces tú de los musulmanes o de los judíos. Tú estás alejado, como si fuera de otro planeta. Claro, eso no ocurre en la arqueología reciente. Y claro, obliga a hacer de nuestras circunstancias históricas el objeto de nuestro planteamiento como historiadores. El arqueólogo lo es. La excavación de una fosa de la guerra civil nos hace tomar violentamente conciencia violenta, de la catastrófica realidad de una generación entera que fue parcialmente diezmada físicamente, enmudecida intelectualmente o condenada a un exilio forzoso. Esto no lo digo yo, lo están diciendo los arqueólogos y a mí me alegra mucho. Hay que llegar a la verdad y al reconocimiento. Estas dos mujeres ahí son niñas en la foto, que se han hecho la foto con su abuela, siempre de luto, y aparece un señor detrás de la foto, que es el abuelo. Jamás existió esa escena familiar. Eso es un montaje fotográfico que el fotógrafo del pueblo ha logrado hacer y que hoy día lo haríamos con el Photoshop. Poner al abuelo como si realmente hubiera existido en esa familia. El abuelo es un desaparecido que está en la fosa de ahí atrás. Cuando tú estás en la exhumación y vienen con esta foto, sin pedir nada a cambio, joder, esto te conmueve. Si tienes corazón, te conmueve, te atrapa. Y lo mismo, cuando estás en las exhumaciones, se producen todo tipo de circunstancias de las cuales toman nota los antropólogos sociales o culturales. Porque en los equipos suele haber antropólogos sociales que no hacen la investigación de los huesos, ni hacen la excavación, pero lo que están es a tomar nota de lo que piensan, de lo que exigen estas personas. En este caso, una fotografía. Y esta sí es mi última fotografía. Todas las fosas que yo conozco, y aquí en cualquier lugar del mundo, hemos estado en África y en todas partes, son de carne y de hueso. Desde el punto de vista arqueológico parece que es de hueso, no, pero son de carne y de hueso. La carne la ponen los familiares. Esto es así. No conozco ninguna fosa que solo sea esto. Todas las fosas tienen esta dimensión. Sujetos que les asisten unos derechos con los cuales te implicas emocionalmente, sin que esto te arrastre a la locura o a la depresión, pero que cuando les vas conociendo, precisamente sientes que tienen la obligación de no mirar para otro lado. Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta.